sus ojos negros se posaron en mí de una forma Para este penetrante. punto, Yo ya sabía cómo se llamaba, pero es algo que no voy a mencionar. Se acercó a mi boca y me succionó. No era un beso, literalmente me estaba succionando el aire. Su cara era la de una bruja, vieja y arrugada. Me acosté con una bruja sin saberlo. Hay mucha gente que no cree que la brujería exista, pero a veces comprueban lo contrario de la peor manera. Esta es la historia de alguien que se dio cuenta en carne propia lo terrible que puede ser caer en las garras de una bruja. Nos platica cómo tuvo que ser rescatado por unos chamanes, que prácticamente lo salvaron de perder la vida, y nos confiesa que me acosté con una bruja sin saberlo. Hola, muchas gracias por la llamada. Qué gusto saludarte. Te mandamos un abrazo donde quiera que estés. Y bueno, pues adelante, por favor, cuéntanos tu historia. Siempre me consideré una persona racional. Para mí todo era lógica, todo tenía explicación. No creía en cosas de brujería, ni de magia, ni buena ni mala. No había buena ni mala suerte, solo el esfuerzo personal y que todo era consecuencia de cómo hacías las cosas. Nunca pensé que viviría una experiencia que cambiaría toda mi vida, hasta mi manera de pensar. Todo cambió cuando conocí a esa mujer. En ese momento pensé que era uno de los mejores sucesos en mi vida, porque estar con ella era increíble. Pero ese descuido me costó muy caro, sumamente caro. Yo era ejecutivo de una empresa importante, me iba bastante bien económicamente, sobre todo para mis entonces 32 años de edad. Estuve casado 2 años y la verdad las cosas no resultaron bien. Mi vida era muy vertiginosa y tenía muy poco tiempo para mi pareja. Tengo que reconocerlo, no pude mantener una relación estable. Mi tiempo era para mí, no tenía tiempo para compromisos familiares. La decisión fue fácil. Cuando tuve que escoger entre mi pareja o mi trabajo, no tuve que pensarlo. Total, al final de cuentas, mi vida no cambió prácticamente nada por separarme. No tenía tiempo ni ganas de andar de compras en centros comerciales, paseando en parques o yendo al cine. Es más, sin querer ofender a nadie, puedo decir que separarme mejoró mi vida. ¿Para qué me voy a hacer el mártir? ¿Que me dolió mucho o que lloré? Pues no es cierto. Por mi tipo de trabajo era un hombre que tomaba decisiones y punto. Eso sí, creo que hasta para ella fue bueno. Le deseo lo mejor. La verdad es una buena chica y pues la culpa fue toda mía. Después de este tropiezo decidí que mi vida era mi vida y que me dedicaría a mí solamente. Y fue así como me dediqué a hacer lo que quería. Obvio que me gustaban los bares, buenos restaurantes, porque ahí hacía negocios, me divertía, me reunía con mis amigos y conocía mujeres. Debo decir al respecto que mi relación con las mujeres era algo bastante básico: conocer, divertirse y despedirse, cosa que me resultaba bien, sin complicaciones, era lo que me gustaba. Cierta ocasión, estando precisamente en un bar con mis amigos, platicábamos de, qué sé yo, finanzas, fútbol, cualquier otra cosa, ¿no? Pero entonces pude ver a una mujer en otra mesa que me llamó la atención. Era bastante bonita y había algo interesante en ella, algo diferente. Bueno, la verdad es que me gustó. La verdad no se me hizo difícil buscarle la mirada y hacerle ver mi interés por ella. Esa era mi manera de conocer mujeres. Cuando coincidieron las miradas, intercambiamos las sonrisas y pues listo. Ahora, cada vez que me acuerdo de ese instante me da hasta malestar, se me revuelve el estómago, me duele la cabeza y me dan temblores en el cuerpo, todo al mismo tiempo.
ojalá yo hubiera podido saber lo que iba a pasar. Me hubiera ahorrado muchos dolores. A final de cuentas terminé platicando con ella en una mesa, viéndonos, riéndonos y platicando. Era elegante en su vestir, su arreglo personal era impecable, olía exquisito. No sé de perfume de mujeres, pero su aroma era algo que hasta la fecha no puedo olvidar. Estuvimos mucho tiempo ahí. Ella no mostraba tener prisa, era pausada. De pronto sentí su mirada, sus ojos negros se posaron en mí de una forma penetrante. Sus labios eran rojos y carnosos. Parecía que me los estaba ofreciendo. En ese momento dejé de escuchar las voces, la música, nada. No oía yo nada. De verdad estaba yo absorto en su rostro. Fueron unos segundos. Fue algo que debió de ponerme en alerta, pero que iba yo a pensar que me pudiera pasar algo. Lo dejé pasar por alto. En ese momento yo no lo sabía, pero hoy sé lo que estaba sucediendo, y es que ella me estaba hipnotizando. No había contacto físico entre los dos, solo conexión, me sentía muy cercano a ella. Ya muy de madrugada pagué la cuenta y salimos. Ella tomada de mi brazo y caminando con mucha seguridad y confianza, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo. Subimos a mi auto, ella muy tranquila y natural, arranqué, ella no me dijo nada de a dónde llevarla, así que asumí que estaría de acuerdo en que fuéramos a mi departamento. Seguimos platicando durante el camino, de nada importante. Obviamente para este punto yo ya sabía cómo se llamaba, pero es algo que no voy a mencionar. No quiero decir su nombre. Siento que si la menciono la voy a llamar y no quiero. Mejor así. Y por la misma razón y por mi seguridad, tampoco voy a dar mi nombre. Pues llegamos a mi departamento y nos bajamos, la invité a pasar. Entró despacio como si fuera de la casa. Dejó su bolsa y se acercó a mí. Se paró exactamente de frente a mí. Debo decir que antes de esto no habíamos tenido ningún acercamiento físico, ni un solo beso, nada. Aunque estaba seguro de que no me hubiera rechazado, me gustó eso, así que se mantuviera esa tensión. Pero en el departamento todo cambió. Se volvió una fiera. Nos abrazamos, nos tocamos y todo se volvió fuego, fuego puro. Empezamos en la sala. Recorrimos todos los sillones y luego la cargué hasta mi recámara. Estaba insaciable. Nos acariciamos de más. Fue algo totalmente terrenal, carnal, salvaje. Parecía que éramos dos animales en celo. A final de cuentas, el cansancio llegó y me quedé dormido. Después de eso, solo recuerdo que medio desperté a media madrugada. Había una oscuridad densa, el cuarto estaba más oscuro de lo que normalmente era, podía yo percibir su aroma, más que su perfume parecía que era el olor de ella. Apenas alcanzaba a distinguirla. Estaba subida en mí, moviéndose, se acercó a mi boca y me succionó. No era un beso, literalmente me estaba succionando el aire. Yo me sentía pesado, con mucho sueño, no hice nada, ningún movimiento, me quedé inmóvil. En realidad estaba como atontado, sabiendo que estaba yo ahí, pero a la vez como que todo era lejano, una sensación extraña, pero estuve quieto, totalmente quieto. Yo no lo sabía, ahora lo sé, pero en ese momento ella empezó a drenar mi energía vital. Estaba consumiendo mis fuerzas, se las estaba robando por medio de mi aliento. Me volví a quedar dormido y al día siguiente me desperté. Pues cansado como era de esperarse, me acordé que estaba acompañado y la busqué entre las sábanas con mi mano, pero no la encontré. Entonces me di la vuelta y no estaba. Pensé que andaba merodeando por el departamento y la llamé.
Como no me respondió, me paré a ver. En la mesa de la sala encontré un papel con lo que entendí de inmediato que era su número de teléfono escrito con bilé. La verdad, al momento se me hizo un súper detallazo. Qué manera de mantener el suspenso y de salir de la escena. Nos acostumbramos a vernos como una o dos veces al mes. Siempre la misma rutina. Cita en un bar, luego un lugar para estar solos, algún hotel o mi departamento. Era sensacional, me encantaba ella, pero literalmente sí, me encantó, me hechizó, me embrujó. Las cosas cambiaron cuando me empecé a sentir cansado, muy cansado. Al mirarme al espejo me veía demacrado. No le tomé importancia, no era algo que unas vitaminas no pudieran solucionar, pero no lo hicieron. Luego en el trabajo perdía yo la concentración, cosa que empezó a causarme problemas. Cada vez me sentía peor. Estaba perdiendo peso muy rápidamente y se me empezó a caer el cabello. Tuve que acudir al médico. Bueno, con uno, con otro, pero no me encontraba nada. Me hicieron análisis, estudios, de todo, pero nada. No estaba yo enfermo. Me decían, está bien, solo descanse y tómese estas vitaminas, pero no me componía. Seguía yo con mis encuentros con esta mujer. Aunque no me sentía bien, no me podía ni me quería negar. Pero por lo demás mi vida ya en este punto se estaba haciendo pedazos. De la empresa me corrieron. Sospechaban que tuviera yo esa enfermedad de inmunodeficiencia. Ya todos hablaban de mí, de eso, de mi aspecto, y pues de una forma educada, velada y discreta me pidieron mi renuncia. Me sentía muy mal físicamente, sentía que iba para abajo, cada vez de mal en peor. Inclusive los dientes se me empezaron a aflojar. Me empecé a preguntar qué podía ser lo que me estaba pasando, pero no encontraba una razón lógica, no entendía nada. Por primera vez en mi vida sentí que no podía explicar lo que estaba sucediendo y que no lo podía solucionar. Eso era lo que más me desesperaba. No sospechaba yo nada de dónde podía venir todo esto. ¿Cómo iba yo a pensar que ella pudiera estar ocasionando todo lo que me estaba pasando? Hasta una noche que nos vimos. Estábamos en mi departamento, en la cama, apenas había luz. Ella estaba sobre de mí. Todo era como siempre, se veía bellísima, su rostro era hermoso. Creía hasta ese momento que era lo único satisfactorio que me quedaba. En eso empecé a percibir una extraña oscuridad inusual que invadía el ambiente, como una especie de nube más negra que la misma oscuridad, pero a pesar de eso podía distinguirla tenuemente. Alcanzaba a ver la silueta de su cuerpo, pero algo empezó a incomodarme. Algo no era normal, algo estaba pasando. No puedo describirlo exactamente. Era una sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando dirigí mi vista hacia arriba y entonces su cara, esa mujer tan bella, tan hermosa, se transformó. Su cara era la de una bruja, vieja y arrugada, con facciones de maldad. Quedé aterrorizado. No podía moverme, me sentía clavado a la cama. No podía mover los brazos, no podía despegar las piernas de la cama. Algo me estaba aplastando. Me costaba trabajo hasta respirar. Solo podía mover los ojos. Los movía tratando de ver qué era lo que estaba pasando. Vi tal cual como realmente era ella. Su cuerpo escamoso y pegajoso daba asco, pero era mayor mi terror. ¿Qué iba a hacerme? Estaba a su merced. Yo no podía defenderme. Estaba totalmente indefenso ante ese ser horrible. La fantasía había terminado. Esa era la realidad.
Me sentí tan desgraciado y miserable. Me rendí. No podía hacer nada, absolutamente nada. Traté de disimular mi miedo, pensé que era mi única oportunidad de sobrevivir, esperando que todo terminara. Intenté que no se diera cuenta que la había descubierto, pues sabía que eso sería mi fin. Entonces puso su mano cadavérica y con un hedor espantoso sobre mi cara y me quedé dormido. En la mañana me desperté sobresaltado, estaba empapado en sudor, prácticamente en pánico. Sabía que no lo había soñado, que era verdad. Estaba solo en mi cuarto, pero sabía que ella había estado ahí, lo que había hecho y que después se había ido. No entendía nada. Mi parte lógica estaba en shock. Todo mi razonamiento estaba hecho pedazos, pero sabía lo que había visto, lo que había pasado. Estaba realmente asustado, pero ahora no sabía qué debería de hacer, qué podía yo hacer. Después de mucho pensar qué podía hacer, me di cuenta que nada convencional podría sacarme de ese tremendo problema. Fue cuando decidí recurrir a un amigo que sabía de esas cosas. Él decía que era chamán. Por molestar le decíamos Calimán. A mí nunca me interesaron esos temas, siempre me burlé y me reía de esas cosas. Decía que eso no existía, que solo las mentes débiles creían en eso. Por esta manera que tenía yo de pensar y por nuestros diferentes ritmos de vida, casi no nos veíamos este amigo y yo. Pero estaba tan asustado que no sabía a quién recurrir. Así que decidí llamarle. ¿Cómo me habrá escuchado de asustado que me dijo que nos viéramos en ese mismo momento en un café? Me citó en un café esotérico. Digo, para acabar con mi mente, yo en un café esotérico. Pero a la vez ya no me importó. Solo quería ayuda. Cuando me vio me dijo, ¿qué te están haciendo? Mira nada más cómo estás de flaco y envejecido. Poco tuve que platicarle y fue él quien empezó a hablar. Me dijo, es una bruja, literal, es una bruja y se está alimentando de tu energía, tú le das juventud, te está consumiendo. Luego recuerdo que sonó mi celular y era ella. Quería que nos viéramos esa noche. Me quedé mudo, como hipnotizado. Entonces mi amigo se dio cuenta que era ella y que me ponía en trance por medio de las llamadas, para que accediera yo a sus deseos. Entonces me arrebató de la mano mi celular y colgó. En ese momento reaccioné, salí del trance y me dijo que eso era serio, que era muy serio. Ya no pude ni volver a mi departamento. El celular se quedó apagado y no lo volví a prender. Desde ese momento me protegió mi amigo y no se separó de mí. Me llevó a un lugar que algo dijo él como consagrado para que la bruja no me pudiera encontrar. Este era una especie como de templo en el cual había otros chamanes, todos vestían de blanco. Bueno, todo era blanco y estaba lleno de flores. Olía extraño como a madera, pero todo era tranquilidad, se sentía mucha armonía. Todos eran muy amables, muy amorosos, me recibieron muy bien, me decían que todo iba a estar bien, que yo no me preocupara, que ahí estaba a salvo. Aunque no sé por qué, pero varias veces me tuvieron que detener porque entraba en trance y me quería salir. Con gentileza me retenían, me decían que no debía irme porque afuera ella me encontraría y no me iría nada bien. Se la pasaban haciéndome limpias, hacían oraciones, no sé la verdad qué tantas cosas, pero yo al principio me sentía muy mal, sentía mareos, náuseas, me dolía el estómago, a veces sentía que me iba, algo espantoso. Por las noches me retorcía, tenía pesadillas, la voz de esta mujer que me llamaba, me despertaba todo sobresaltado, pero estaba siempre alguien conmigo, velando por mí. Una noche tuve una crisis sumamente fuerte. Sentía que me desgarraba por dentro. Creo que tenía fiebre.
Quería salir corriendo, estaba alucinando. Creí que me iba a volver loco. Oía las voces que me atormentaban mezcladas con las oraciones de los chamanes. De repente sentí que algo estaba saliendo por mi boca. Era algo grande, no cabía. Por más que abría la boca, no salía. Sentía que me partía. El dolor era insoportable. Creí que todo mi cuerpo iba a reventar. No podía respirar. Algo estaba atascado en mi garganta. De pronto lo pude expulsar. Pusieron cerca de mi boca un recipiente. Volví el estómago. Era una masa negra, viscosa y maloliente. Le pusieron una tapa al recipiente y se lo llevaron. No supe más. Me desmayé del esfuerzo que hice. Cuando desperté me estaban secando el sudor de la cara. Me dijeron tranquilo, ya pasó. Sentí alivio por lo que expulsé, pero todavía no me sentía bien. Estaba jadeando, me sentía exhausto, todo el cuerpo me dolía. Con el tiempo, poco a poco, me empecé a sentir mejor. Pasé aproximadamente una semana ahí. Fue un proceso muy pesado por el que pasé. En momentos pensé que no lo iba a lograr. La verdad quedé muy agradecido con mi amigo y con todos los que me ayudaron. Cuando ya iba a poder salir, me pusieron al cuello un amuleto de protección, me aconsejaron que no me lo quitara y me dijeron que sería conveniente que hiciera oración. Cambié de domicilio, de número telefónico, cambié totalmente de vida, desde cero, todo para salvar mi vida. Déjame decirte que hace 2 años de esto y todavía no estoy totalmente fuera de peligro. Pero no dejo de agradecer a la buena voluntad de estos seres de luz que me ayudaron a sobrevivir a algo tan espantoso. Como dije al principio, nunca pensé que alguien pudiera hacer tanto daño de esta manera. Hoy me cuido y trato de seguir una vida recta. Hoy entiendo que debemos de tener sumo cuidado de con quién nos relacionamos y sobre todo aprender a no involucrarnos íntimamente con cualquier persona, ya que abrimos las puertas de nuestro ser. Y también hoy sé que nuestras acciones tienen consecuencias y cuando pensamos que estamos dominando, podemos acabar siendo las víctimas. Nos vemos en la siguiente historia irreal.